WhatsApp del envío. Ok. Listo. Muy buenas noches a todos y todas ustedes, carajillos. Esperamos que estén muy bien. Este es el capítulo número 8 de Los Carajillos. Iniciamos un jueves más, son las 8 de la noche. Estamos ya súper calienticos para empezar a hacer este carajillo de esta noche. Pero por ahora presentarles a mis compañeros. Tatiana, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? Yo estoy muy feliz de estar aquí de nuestro jueves de Carajillos. Hoy tenemos un invitado de lujo con una hoja de vida espectacular y bueno, pronto lo van a conocer. Felipe, muy buenas noches. Buenas noches, Nico, Tatiana, muy contento de estar otra vez con ustedes y pues esperando tener una charla muy buena el día de hoy. Claro que sí, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @lcarajillos, ahí estamos, pueden entrar a este Facebook Live, también estamos transmitiendo hoy desde Twitter, entonces muy conectados, pueden utilizar el hashtag, ¿cuál hashtag, mi querido Felipe? Hoy estamos con Juan Luis Castro en Los Carajillos. Juan Luis Castro en Los Carajillos, ese es el hashtag con el que pueden seguir esta transmisión. Tatiana, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, del sistema de salud. Es un tema en el que trabajan múltiples actores y lo hacen de una u otra forma, bien o mal, cada uno juzgará, pero hemos sido víctimas de este sistema, tanto en el sistema subsidiado como en el sistema privado. Entonces, ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Para eso tenemos un invitado de lujo, Juan Luis Castro Córdoba. Así es, el senador Juan Luis Castro. Que siga entonces, muy buenas noches, senador, feliz de tenerlos el día de hoy. No, muy contento de estar aquí con ustedes y pues de estar en este espacio. Muchísimas gracias por haber pensado en mí y bueno, pues preparado para la conversación. Como @lcarajillos, ahí estamos, pueden entrar a este Facebook Live, también estamos hoy por ahí que está no nos deja escuchar y entonces seguimos aquí Carajillos mientras ustedes se conectan. Vamos a contarles entonces justamente que ese es el tema de hoy. El sistema de salud en Colombia está en cuidados intensivos. Vamos a estar dialogando justamente sobre eso. ¿Por qué, Tatiana? ¿Por qué elegimos ese tema para el senador? Lo elegimos porque él es médico y además de ser médico es psiquiatra infantil y también es cirujano. Entonces, ¿quién más para él que para hablar de los médicos en nuestro país, para hablar del sistema de salud, si se encuentra o no en cuidados intensivos, que es nuestro programa del día de hoy? Es alguien que ha trabajado en pro de la salud de Colombia, ha interpuesto distintos proyectos para intentar de pronto mejorar este sistema de salud y la calidad en la prestación del servicio. Por eso lo trajimos aquí el día de hoy. Perfecto, senador. Entonces, ¿qué tal si iniciamos como todos los programas preguntándole cómo se ha sentido en esta cuarentena, en el confinamiento? Porque sabemos que es un actor político pues que se mueve mucho. Bueno, pues yo creo que para todos los colombianos el confinamiento fue un cambio radical de vida. No solamente eso, yo diría que la pandemia como tal, yo creo que esta es la crisis más profunda que hemos tenido en la humanidad pues desde que yo tengo memoria, pero inclusive me devolvería en el tiempo, diría que la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial de pronto tuvieron el impacto que ha tenido el COVID en la humanidad reciente. Y agregaría que la raza humana que ha sido tan dominante, tan superior, se ha creído tan superior, pues está arrodillada por un virus, ¿no? Ha sido muy complejo el tema, yo creo que para todos, para mí, pues, que estaba acostumbrado a viajar, a estar pues constantemente en movimiento, pues obviamente que se volvió ya parte de la vida cotidiana. Mire, el tapabocas y el antiséptico todo el tiempo a la mano, esto se volvió, nos cambió la vida por completo a todos. Yo le contaba a alguien esta semana
cómo se vuelve el sistema nervioso de sensible, ¿no? Yo, pues, obviamente que el nervio de que uno le dé coronavirus, yo creo que ya el cerebro, yo siempre he dicho que el cerebro se manda solo, pues que uno tiene conciencia o uno cree que tiene conciencia, pero el cerebro realmente es el que manda todo el tiempo. Y estos días estaba sentado en una mesa y entonces estaba todo el mundo sin tapabocas, estábamos comiendo y había una persona que era extraña y en un momento determinado habló y yo vi cuando salieron como gotas de la boca, pues como cuando, o sea, lo que quiero decir es que yo nunca pensé que los ojos, que el cerebro fuera capaz de detectar las gotas que salen de la boca de las personas, ¿sí me explico? O sea, esa es una nueva habilidad que adquirí. Y de inmediato dije yo, uy, no, 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 no. Muy peligroso estar en esta mesa. O sea, la sensibilidad, como en la paranoia, el susto todo el tiempo, pues como de uno contaminarse, cambió por completo la manera como uno vive. Yo me recuerdo mucho cuando viví en Canadá, que uno salía a la calle, pues Canadá es un país que se mantiene en invierno, de 12 meses, 8 son en invierno, y inclusive los que no están en invierno uno queda como traumatizado, pero el cuerpo se mantiene tensionado, como haciendo fuerza por el frío. Y entonces, a lo que voy con eso es que uno gasta mucha energía porque así uno no se dé cuenta, el cuerpo sí está tensionado, es como en automático, está haciendo fuerza, gastando energía. Y lo mismo pasa con esto del coronavirus, yo creo que todo el mundo está tensionado, gastando energía todo el tiempo, que el tapabocas, que lavarse las manos, o sea, nos cambió la vida. Claro que sí, y creo que es el efecto priming, que es el que dice que uno le pone atención a aquello en lo que está enfocado. Entonces, no sé, estás soltero y ves parejas felices por todo lado. O tienes miedo de quedar embarazado o embarazada y ves embarazadas por todo lado. Entonces, aquello en lo que se pone la atención es lo que uno ve. Y justamente con el coronavirus nos pasa justamente eso. Yo creo que nadie tampoco se ha fijado en los tapabocas, si estaban bien puestos, si estaban mal puestos, si estaban al revés, nunca. Y pues ahorita esta pandemia también nos ha dado mucha cultura en cuanto al tema séptico y en cuanto al autocuidado que es tan importante. Quería preguntarle por qué decide un médico, cirujano, psiquiatra infantil meterse en la política. ¿Por qué esa necesidad? ¿Cuándo surgió ese cambio de un mundo a otro? No, yo no creo que fuera una necesidad. Yo pienso que fue, a ver, yo tuve en el 2011, pues yo nunca pensé en meterme a hacer política. O sea, de hecho, yo creo que no hay un día que pase, que amanezca en el que yo me pregunte yo qué estoy haciendo aquí. Pues, como siempre, cuestionándome si tomé la decisión correcta, porque la política es un mundo muy, muy complejo, muy sucio, muy difícil. Y de hecho, yo tuve la experiencia de la política a través de mi mamá. Y pues lo que nosotros vimos con mamá fue fuera de serie. Eso era una tensión diaria, era una historia distinta todas las semanas. Eh, yo creo que nosotros nunca tuvimos como momentos de tranquilidad. Entonces yo realmente no estaba pensando en hacer política. O sea, de hecho yo tenía mi vida organizada y en el 2011 me enfermé, me dio una neuropatía. De hecho me dio una neuropatía porque me dio una gripa. Yo creo que la conclusión es que a mí me debe haber dado H1N1, que en esa época estaba yo vivía en Estados Unidos, estaba la pandemia del H1N1. Y entonces eso me generó en una neuropatía, en un Guillain-Barré. Yo estuve muy enfermo. Y a raíz de la enfermedad, del dolor, pues de todo lo que me generó ese proceso, yo hice como una especie de promesa con la vida y era que pues iba a tratar de gastar más un tiempo en ayudar a los demás y en aprovechar el tiempo que me quedara de vida mejor. Así lo tomé porque pues yo en ese entonces sentí que me iba a morir o que estaba pues próximo a fallecer y de verdad que yo creo que la vida es un suspiro, es un respiro. Entonces, yo a raíz de eso empiezo como me recupero y empiezo como a buscar la manera de ver qué hago. Y yo pensé en varias opciones. Una de ellas era de hacer un año
una especie de año sabático, irme a Médicos Sin Fronteras. Otra posibilidad que consideré fue irme pues como de retiro un año, y la política, que era la última, pero como yo siempre le he corrido a la política, yo pensé que era como la que debía hacer, o sea, la que más me chocara era como como bueno, esta es la que realmente yo debería hacer porque es la que más maluquera me va a producir. O sea, es como una especie de reto personal. Entonces lo tomé, lo hice. La verdad, muchachos, que yo hice un intentón en el 2014, perdimos. Eh, Dije, ya bueno, lo intenté, no se pudo. Me devolví a trabajar. Y en el 2017 tomé la decisión de volverlo a hacer. Pero la verdad, pues yo les cuento dos cosas. Yo sabía que tenía que hacerlo por el Partido Verde porque era el que más afinidad tenía ideológicamente. Pero también les tengo que contar que pues, yo siempre he sido como medio curioso para las matemáticas o para la investigación y me puse a investigar todos los partidos y en cuál tenía más posibilidades. Y el Partido Verde tiene una curva ascendente. Tiene una curva ascendente. Cuando uno hace las regresiones de los últimos 20 años de todos los partidos, el verde es el único que tiene una curva que va en ascenso, o que venía en ascenso en ese entonces. Entonces yo dije, si yo me meto por el Partido Verde, pues ideológicamente es un partido muy afín, donde yo sé que me voy a sentir muy bien. Ahí está Claudia, está pues las antanas, las figuras que tiene el partido, y Antonio Navarro. Yo dije, no, yo en ese partido lo hago y si me va bien, bien, y si no, también. Entonces ocurrió también el fenómeno de Mocus, que terminó jalando un montón de gente y eventualmente pues salí senador, pero yo les cuento, yo trabajaba, yo empecé mi campaña en noviembre del 2017, noviembre, octubre del 2017, y yo 15 días en Estados Unidos y 15 días en Colombia. Yo me iba a trabajar 15 días, venía 15 días y así sucesivamente. De hecho, en diciembre vine muy poquito tiempo. Y en enero tampoco vine. Yo me vine del todo para Colombia el 5 de febrero. El 5 de febrero y me quedé aquí y bueno, pues eventualmente salí electo y ya me tocó asumir el reto pues de estar en el Congreso y de hacer la tarea bien hecha, pues porque de eso se trata. O sea, ya llegamos, listo, hay que darse la pelea y hacer lo mejor que lo pueda hacer. Pero ha sido complejo, pues el tema de la política, porque yo estaba más dedicado como a la investigación, a la ciencia, a la academia, y la política es muy diferente a la academia, pues a las decisiones que uno toma en la academia, ¿por qué las toma? Pero así fue que terminé en política. Bueno, claro que sí. Y nos queríamos preguntar cómo ha sido su experiencia en el Congreso. ¿Se ha sentido bien? ¿Se ha sentido fuera del lugar? Puesto que el Congreso la mayoría son abogados, politólogos. Hay algunos médicos, pero ¿ha sentido que el ser médico jugó a favor, jugó en contra? A ver, yo creo que el conocimiento se vuelve universal después de que uno tiene cierto nivel de educación. Eh, una persona que tenga un economista, una trabajadora social, un psicólogo que tenga ya una maestría o que haya estudiado pues bastante, ya el conocimiento y las barreras de conocimiento son muy ínfimas, diría yo. Puede que uno no tenga la especialidad, pero sí tiene las bases para entender pues lo que está sucediendo a nivel general, ¿no? Yo en ese sentido creo que eso no ha sido una limitante. Yo creo que la limitante sí ha sido pues en las peripecias que hay que hacer dentro del Congreso, en entender pues como las mañas, o sea, yo considero que hay muchas cosas que pues nunca voy a entender de todas maneras, pero lo que es el funcionamiento del Congreso, la ley quinta, los proyectos de ley, cómo votarlos, organizar los debates, sí fue un proceso complejo al principio porque yo nunca había hecho eso y me tocó pues como sentarme a estudiar, pero eso ha sido difícil, pero creo que ya lo domino pues con suficiencia. Lo complejo es la política en per se, o sea, por ejemplo, ver un proyecto de ley como el del tabaco que se hunda porque hay intereses de las tabacaleras que hacen lobby y entonces impiden que los senadores, por ejemplo, voten un proyecto que le hubiera dado 2 billones de pesos al país. O ver, por ejemplo, gente oponiéndose
pues a cosas que son muy lógicas y que deberían ocurrir y que terminan no ocurriendo por intereses ocultos o por intereses económicos o por cosas que no deberían ser así. Ahí es donde yo creo que está la mayor complejidad para una persona como yo que entra al Congreso de la República. Perfecto, perfecto, senador. Aquí en Los Carajillos hacemos un carajillo durante toda la entrevista y acaba de hervir el agua con café para ese carajillo. Edición limitada. Entonces, como ya hirvió ese café para esa agua, vamos a la parte del programa. Ahora vamos a la parte etílica, que son unas preguntitas muy cortas, donde solo va a responder con una pregunta, con una respuesta, dependiendo de la pregunta. Y al final va a tener un tiempo más largo para desglosar cada una o hablar simplemente de la que prefiera extenderse un poco más. ¿Listo? Entonces, iniciamos en ese orden. Bien. En este sentido, en pandemia, economía. Se te fue el sonido, se te está yendo el sonido. Senador. Pipe. Bueno, Pipe o Tatiana, háganle las preguntas al senador. Sí, hoy Felipe ha tenido problemas de conexión. La que te estaba preguntando, Nico, ¿economía o salud? Ninguna de las dos. Ahí no hay que escoger, las dos son importantes. Ok, ¿cuál escogería? ¿Cuál priorizaría? En términos de pandemia. En términos de pandemia. Lo que pasa es que no son yuxtapuestas, no tienen por qué no tiene por qué escogerse una sobre la otra. Obviamente que pues, yo prefiero salvar vidas, pero cuando uno mira en detalle el tema, pues, no debería haber oposición de la una con la otra. Perfecto. Entonces, en el manejo de la pandemia, ¿Claudia López o Iván Duque? Claudia López. Bueno, si las elecciones fueran ya, ¿cuál sería su candidato? ¿Presidencial? Sí. O, presidencial. Pero es que hay varios. No voy a pensar en cuál. Diga uno. No, es que a mí me gusta mucho Robledo. A mí me gusta mucho Jorge Enrique Robledo. Ok. Tatiana, esa es tuya. ¿Eliminamos o no eliminamos las EPS? Yo no creo que el problema sean las EPS. Esa sí es una pregunta que hay que desglosarla. Sí, se pueden eliminar, pero sin quitar el nombre EPS. Ahora les cuento por qué. Ok, aquí en Los Carajillos nos llevamos una sorpresa y es que hicimos una pequeña encuesta y de 26 votos, el 53.8% dijo que no las eliminaría, puesto que habría más desorden. Y pues pensamos que la respuesta iba a ser sí, menos intermediarios, pero no. La verdad es que muchos están de acuerdo con que deben seguir. Sí. Vea que senador, no estoy tan desubicado. Sí, su lugar favorito en Colombia. ¿Mi lugar favorito en Colombia? Es que hay muchos lugares, pero pues a mí me encanta Medellín. ¿La oficina? Tatiana. Bueno, esta es difícil. ¿Uribe o Petro? Uy, no. ¿No te era difícil? No, paso. Ninguno de los dos. No, mentira. Obviamente, mira, no. Obviamente que Petro es más cercano ideológicamente a mis... no, Petro, pues obviamente que Petro. Lo que pasa es que Petro es muy difícil, pues se ha vuelto muy difícil. Yo no sé qué le pasa. Listo, ¿qué tal si desglosamos ahora entonces? Listo. Puede ser la de las EPS si desea. Bueno, les voy a contar por qué les di esa respuesta.
Yo creo que el problema, a ver, la ley 100 cuando la instauraron cambió a lo que era el inicio. O sea, en este momento la ley 100 ya no es lo mismo. Ha Ujú. habido una ley estatutaria, ha habido varias modificaciones a la ley 100, que ya no es la ley 100 que había en 1993. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos nosotros en este momento con el sistema? Eh, Primero, el manejo de la promoción y prevención en salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitarle la plata de promoción y prevención y dárselas al gobierno nacional para que hagan todos los procesos de prevención, tamizaje, detección temprana a través de la red pública hospitalaria, por ejemplo. Esa plata es plata que hay que quitarle a las EPS. ¿Sí me explico? O sea, esa es una plata que hay que quitarle a las EPS. Segundo, el Quería problema... en ese punto para que podamos avanzar. Y es que lo que pensamos muchos es que la lógica es que las EPS la tengan para que haya menos enfermedades a futuro y que las personas sean sanas y que por lo tanto haya un menor costo a la hora de atender a la Sí, persona por tú parte tienes, del sistema. bueno, lo primero es que te felicito porque eso es un comentario muy bien informado. Eso es cierto. Yo estaría de acuerdo, pero es que en los últimos 26 años las EPS no lo han hecho. Es verdad. Entonces, y lo que se ha demostrado es que cuando las políticas de salud pública son estandarizadas, son hechas por un solo cuerpo gubernamental, funcionan mejor. Cada EPS ejecuta las campañas de promoción y prevención como les viene en gana. De hecho, muchas cuadran su caja con esa plata y no hacen las campañas, se la roban. Ejemplo, en el Chocó, hace algunos años, cuando se descubrió que sobrefacturaban la gasolina para las lanchas que iban a hacer las campañas de promoción y prevención, o cuando hacían campañas de casa a casa que nunca las hicieron, y pasó en La Guajira, o cuando alteraban el DDT para fumigar para el dengue o para la malaria y lo revolvían con agua para robarse la plata. ¿Sí me explico? O sea, las EPS no, y hay que ser honestos, las empresas prestadoras de salud, su función es ganar plata, o sea, su función principal es hacer plata. En cambio, el gobierno nacional tiene que garantizar a como de lugar la vida de las personas. Entonces, por ejemplo, ustedes se ponen a ver el presupuesto del Instituto Nacional de Salud, o sea, es 11 mil millones de pesos al año, mientras que el del ESMAD, por ejemplo, es de 480 mil millones de pesos. Y nosotros lo que tenemos que propender es por aumentar el presupuesto del Instituto Nacional de Salud para que las cosas que las EPS no hacen bien y se puedan hacer a través de la red pública hospitalaria, se puedan hacer, eso el gobierno sí lo puede hacer y yo sé que lo haría. O sea, de hecho, ya hay históricos de que eso se ha hecho en el pasado y la evidencia lo que muestra es que es mejor hacerlo a través de ellos, porque es estandarizado, se puede hacer una sola política que puede ser diferenciada para cada región, porque este es un país de regiones, pero coordinada por intermedio del gobierno nacional. Uno al gobierno nacional le puede hacer control político, el gobierno nacional se le puede hacer seguimiento a lo que haga, a los dineros, con las EPS no, porque son entidades que funcionan como entidades privadas y hacen pues lo que les viene en gana prácticamente, es mucho más complejo hacerle seguimiento. Entonces, y esos son dineros públicos. Entonces, lo que yo propongo es que esa que es plata pública, se le maneje a través del gobierno nacional, del Instituto Nacional de Salud, que se hagan, por ejemplo, las campañas de vacunación, las campañas de detección de cáncer de próstata, las campañas de detección de cáncer de seno, las campañas de detección de diabetes, todas esas cosas que son de enfermedades crónicas no transmisibles, que son las que hay que detectar temprano para prevenir y evitar los gastos tan costosos que produce al final de la vida, es las cosas que tenemos que hacer y por eso con las EPS no, uno podría subcontratar con ellas, pero que ellas no controlen la plata, porque es que eso es un problema, o sea, no ha sido efectivo, no fue efectivo ya, un cuarto de siglo, más de un cuarto de siglo y no fueron capaces, entonces ya, o sea, ya tuvieron su chance y no fueron capaces. Lo que extraña el pueblo colombiano del Seguro Social era la accesibilidad que tenían a los servicios de salud y el gasto que hacía el gobierno en campañas de promoción y prevención, que se gastaban toda la plata si se perdiera, pero hacían lo que fuera pues por tratar de hacer buenas campañas. Entonces, esa plata con lo que tenemos hoy, con los mecanismos de control que tenemos hoy, puede ser mejor utilizada. Lo segundo,
nosotros debemos quitar la intermediación de las EPS para el pago de las clínicas y de los hospitales, o sea, las IPS. O sea, el ADRES le debe pagar directamente a las clínicas y a los hospitales. ¿Sí me explico? La función de las EPS debe ser netamente de auditoría y de manejo de los pacientes, de asegurarse que si un paciente necesita una cita, ella le consigan la cita. La EPS le consigue la cita en una de sus cosas, lo que sea, pero no debe ser una talanquera para que el sistema funcione con fluidez, porque lo que viene pasando es que retienen los dineros, no los sueltan a tiempo, hay que dar coimas para que paguen, eso lo sabe todo el país, y generan una serie de bloqueos que generan dificultades. Lo tercero, hay que cambiar el régimen de contratación laboral de los médicos, de las enfermeras, de los nutricionistas, de los fisioterapeutas, de los bacteriólogos, de todo el talento humano en salud. Y hay que volverlo una especie de vinculación especial. ¿Por qué? Por lo mismo, porque si usted pone a esta gente, que son 1,000,000 y pico de personas, a que estén contratadas por las EPS, se genera la paupirrimización y la disminución en la calidad de atención al paciente que hay en este momento en Colombia. Nosotros tenemos enfermeras profesionales que estudian 5 años y se ganan un salario mínimo. Y eso pues genera un montón de dificultades en el sistema. Entonces, esa es otra plática que se le quita a las EPS. A las EPS hay que dejarlas con su función específica, que es la administración de los pacientes, no del dinero. Por eso digo que no hay que quitarlas, porque sí prestan una función que puede ser valiosa y es en la administración de todos los pacientes a nivel nacional. ¿Quién haría eso? Eso es muy complicado y ellos ya tienen el andamiaje montado. Y por último, ya hablamos de promoción y prevención, ya hablamos de pago a las clínicas y a los hospitales, ya hablamos de contratación del personal de salud y por último, hay que hacer un proyecto de ley o hay que hacer una ley que le permita a los pacientes lo siguiente. Por ejemplo, que en 24 horas, una vez uno inicie un contacto de necesidad en salud, digamos, tengo un dolor en el pecho, llamo a la EPS y me deben conseguir una cita en menos de 24 horas. Si es urgente, pues obviamente que hay que ir a urgencias, pero si no es algo urgente y tengo un dolor, en menos de 24 horas yo debo ser visto por un médico, una enfermera CF, lo que sea, pero empezar a solucionar el problema. ¿Qué es lo que sucede hoy? Que la gente se enferma y tiene que llamar a pedir una cosa y una cita y la otra, pasa un mes y todavía está buscando la cita. Lo segundo, para los procedimientos médicos, para las fórmulas y para las citas con especialistas, también hay que poner un mecanismo que es después de que se dé la orden, por ejemplo, de que una persona le den su fórmula médica, sus medicamentos, o que se le dé la orden para la cirugía, o que se le dé la orden para sus medicamentos, o para el especialista, se le debe dar un plazo prudente, por decir algo, de una semana para que la EPS consiga esa cita. Si no, el paciente debe tener el derecho a buscar un privado que le resuelva el problema y que la factura se le mande directamente al ADRES para que la pague y la EPS pierde la plata que se gana por la intermediación que ellos hacen con los pacientes, que es 8% en el subsidiado y 10% en el contributivo. Porque lo que genera tanta indignidad ahora es que uno se enferme y esté esperando la orden, le dan la orden para hacerse el procedimiento que sea y le toca esperar que la EPS la autorice. Meses. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros logramos esas 4 cosas, el problema de las EPS ya es irrelevante. O sea, las EPS pasarían a hacer lo que realmente hacen en todo el mundo, menos en Colombia, y es administrar, ayudar a la administración y a la prestación de los servicios, pero desde el punto de vista logístico y operativo. Que si tú llamas a un médico, la EPS diga, bueno, nosotros tenemos este pool de médicos, te vamos a conseguir una cita en 24 horas y te lo consigan. Que si tú llamas, necesitas una cirugía, que ellos se encarguen de conseguirte todo. No que uno tenga que ir a pelear con el uno y con el otro y a ver cómo le resuelven el problema. Por eso es que yo creo que el tema ya no son las EPS. Uno puede desaparecer las EPS, pero si siguen los mismos problemas, o sea, vamos a seguir igual. ¿Sí me explico? Porque entonces se pueden inventar otra figura para pagarle a las clínicas y a los hospitales y los problemas de acceso del paciente a los servicios médicos seguirían allí. Y la contratación del personal de salud seguiría igual. Y eso no va a solucionar los problemas del sistema. O sea, por eso lo presento como que las EPS sí, hay que quitarle la plata, y dejarlas que hagan la función específica para la que deben hacer.
¿Y qué hacemos con ADRES? ADRES considero que en medio de todo ha hecho una muy buena función. Ha intentado organizar, está recaudando el recurso, está recaudando esto de los juegos de suerte y de azar y los licores, que lo que hace que nutran al sistema. Pero, ¿qué hacemos con ADRES? Esa pregunta la dejo ahí en el tintero. Lo segundo que iba a decir es que sí, el tema de la contratación laboral en los médicos es un chiste, o sea, ¿cómo es posible que una persona que preste un servicio de salud, un médico o un personal salud, una enfermera, un camillero, esté por contrato de prestación de servicios y esté bajo, bueno, condiciones laborales que sabemos que no son buenas, cuando debería tener un contrato laboral? Cuando no debería ser estas agrupaciones que crean no son consorcios, sino son, bueno, se me va el nombre, que lo que hacen es que no se contrate directamente con la IPS o con la S, sino que se contrate es por medio de un tercero y este tercero es el que contrata. Y son muchas fallas estructurales las que hacen que el sistema en sí no funcione. Bueno, y otra cosa así en el tintero es el tema de las PIP. Sabemos que la promoción y prevención es un tema trascendental al cual nunca se le ha dado la importancia que tiene. Una vacuna contra el virus de papiloma humano puede evitar un cáncer de cervix. Y son muchas, lavar bien los alimentos o tener cuidados de higiene hace que no tengas una gastroenteritis. Hay cosas muy simples que simplemente no se hacen. Y te comentaba lo de las EPS porque de pronto originalmente la intención fue buena. Se dijo, no, pues háganlo EPS cada una de ellas porque son autónomas y puede que funcione bien porque la estrategia que haga esta EPS está perfecta contra, no sé, desnutrición. Esta EPS que se enfoque, no sé, en embarazos no deseados. Pero nos damos cuenta que pudo ser una intención buena, pero que se transgiversó. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, lo primero, lo que pasa es que cuando se hizo la ley 100 fue hecha, como dice un gran amigo mío, fue hecha para angelitos. Y básicamente es que de alguna manera, si tú te pones a mirar, no tenía ningún tipo de protección legal para los recursos de la salud. Entonces, toda esta maraña que hicieron las empresas prestadoras de salud para coger los recursos públicos y cuando ellos los cogían ya eran privados y hacer inversiones en el exterior, en hoteles, en campos de golf y todo eso, era parte pues de la falta de legislación que tuvo la ley 100 cuando salió, por un lado, que permitió tanta corrupción. Y huecos como estos, gaps como estos, existían en otras áreas de la ley 100. Eso se ha venido corrigiendo. Ya, por ejemplo, la Procuraduría y la Corte Constitucional han fallado y el Consejo de Estado que los recursos que se gastan de salud o que se invierten de salud o que se recogen de salud son públicos. Por lo tanto, los administradores de las EPS pasan a ser funcionarios públicos. Y eso pues los somete a todos los vejámenes de un funcionario público cuando roba recursos públicos o cuando los malversa. Y eso cambió diametralmente la manera en cómo se están utilizando los recursos. Todavía hay huequitos, hay huecos, diría yo, huecotes, pero eso ya se está cambiando. Entonces, en ese orden de ideas, eso es parte del problema que tuvimos con la ley 100. El segundo, lo que tú hablabas de la promoción, la PIP, la promoción y prevención, precisamente por eso, porque no había lineamientos claros, porque así el gobierno los mandara, las EPS tienen la potestad de definir cuál va a ser por decir algo, voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme a lo otro, su moto. Y eso, pues, tú no puedes hacer eso como gobierno. Y lo que decía la COF, uno no puede coger los recursos del Estado o los derechos públicos y convertirlos en privados, porque los privados lo que van a buscar es beneficio personal, y eso es lo que hace la empresa privada. Eso no es malo. Eso no es malo siempre y cuando no sean la salud, el agua, la educación, que son derechos fundamentales de todos los seres humanos. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden privatizar de esa manera porque pues tú pones en riesgo la estructura de un país. ¿Sí me explico? Mira lo que nos está pasando con el coronavirus. Y tú miras, por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos yuxtapuestos, dos símiles, Cuba y Estados Unidos.
Cuba es un país que invierte muchísimo en salud pública, es el que más invierte en toda América del Norte, Centro y del Sur. Y Estados Unidos es un país que invierte en salud pública, no invierte tanto como Cuba, pero tiene centralizadas las políticas de salud pública. ¿Qué quiero decir eso? Que el Centro para Control de la Enfermedad, el CDC en Estados Unidos, cuando hay, por ejemplo, pandemias, cuando hacen campañas contra el cáncer, cuando hacen campañas para la detección de la diabetes, son los que sacan los lineamientos y dicen cómo se deben hacer. Y por ley es que si no lo hacen, la gente empieza a la cárcel. O sea, hay consecuencias muy graves, porque esos son problemas de seguridad casi que nacional. Y vuelvo y digo, y eso suena ya exagerado, pero no es así. No es así. Les voy a dar un ejemplo muy simple. En Estados Unidos, cuando salió la ley de la primera infancia, a solo los 3 años, hubieron varias universidades. Y uno de los escritos que ellos pusieron a consideración era el siguiente, que un niño de los 0 a los 3 años forma el cerebro, y eso determina el resto de la vida de un ser humano, esos primeros 3 años. Si el niño tuvo estimulación, si tuvo buena nutrición, si tuvo un ambiente adecuado en casa, si tuvo acceso a medicinas, si tuvo acceso a un servicio de salud adecuado. Eso determina el resto de la posibilidad de un ser humano de tener un cerebro sano y más preparado para enfrentar los retos. Entonces, para ellos, para los Estados Unidos de América, los 3 primeros años de vida son un tema de seguridad nacional, porque ya se sabe por todos los estudios que hay, que un niño que tenga los 3 primeros años de vida difíciles tiene un coeficiente intelectual más bajo que un niño que tenga unos 3 años normales. Entonces, cuando tú haces el agregado, la suma en agregado del coeficiente intelectual de un país, y tú empiezas a contar los niños que tuvieron poca estimulación, que tuvieron unos 3 primeros años mal, y ya hay estudios retrospectivos y prospectivos que lo comprueban. Por eso los países nórdicos tomaron la decisión de, por ejemplo, a las mujeres embarazadas con imposibilidad de tener trabajo, o que tienen problemas de drogadicción, o que tienen cualquier cantidad de dificultades, de pagarles un salario, de darles casa, pagarles todo, porque saben que si garantizan ciertas cosas mínimas durante esos primeros 5 años, 3 a 5 años de vida, ese niño no va a repetir la historia, no va a ser un niño dedicado a las drogas, o no va a ser un delincuente, no va a ser, desgraciadamente, una carga para la sociedad. Eso es una inversión que genera muchos réditos a largo plazo, una inversión social. Entonces, por eso, invertir en promoción y prevención se convierte en muchos casos en un asunto de país. Si ustedes se ponen a ver el agregado de los niños colombianos que no tienen acceso a educación adecuada, a estimulación temprana, a nutrición adecuada, y lo comprueban con los de los países más desarrollados, ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos una carga muy pesada, desafortunadamente. Entonces, obviamente que esos países nos llevan una gran ventaja cuando uno empieza a mirar la cantidad de personal que tienen disponible para desarrollar software, o para hacer deporte, o para todas las cosas que puede hacer un ser humano. Ellos tienen mucha menos carga, y eso no tiene nada que ver sino con comer bien, tener una buena infancia, un ambiente, un hogar adecuado. Eso es lo único que hay que hacer en los primeros años de vida de una persona. Y lo mismo ocurre en otras etapas de la vida. Entonces, si un país no invierte en eso, es un problema, y por eso tiene que ser una política de Estado. Eso no se le puede dar a los privados, porque ellos no van a tener ese commitment, esa entrega, ni esa claridad en lo que necesita un gobierno para que pues, sea mucho más competitivo. En últimas, muchachos, en últimas, esto se vuelve una competencia por recursos y una competencia por talento humano. La riqueza más grande y la inversión más grande que debe hacer un país debe ser en sus personas, en el talento humano. Y esa debe ser la riqueza más grande, no en el agua, ni en el oro, ni en cosas de esas. Eso es una equivocación. Y cuando ustedes miran, por eso les ponía el símil de Cuba, y Cuba tiene lo mismo. Ustedes van a Cuba y miran el sistema cubano, lo que ellos invierten en los primeros años de vida es toda la plata del mundo. Es toda la plata del mundo, lo que invierten en tamizaje, en promoción, en prevención, porque ellos saben lo que genera eso a largo plazo. Entonces, en últimas, hagan de cuenta que un país es como un cuerpo humano.
Entonces usted tiene un tipo que creció bien, está nutrido, corre, salta, y usted tiene un país que, güey madre, ¿no? Langaruto, flaco, con un montón, entonces salen a correr una carrera de larga distancia y obviamente que nos dejan botados, porque el talento humano es el que mueve el país, la creatividad, la posibilidad de hacer cosas diferentes. La manera de interactuar en una sociedad está determinada por las posibilidades de acceso a oportunidades. Entonces, uno llega y se pone a mirar el caso colombiano. Aquí 1 de cada 10 muchachos puede entrar a tener educación superior. En Cuba todo el mundo puede estudiar y en Estados Unidos prácticamente todo el mundo puede estudiar. Por eso pongo esos dos símiles. En Estados Unidos lo hacen distinto. Allá hay becas. Si usted toca flauta, le dan una beca. Si usted sabe bailar en una pata, le dan una beca. Si usted silba bacano, le pueden dar una beca. O sea, son maneras distintas a través en Estados Unidos es a través del estímulo. Si usted le da algo a su universidad, por ejemplo, usted tiene derecho a tener un préstamo o una beca, o le prestamos la plata con bajo interés, pero la oportunidad está ahí fácil para que la gente se pueda educar, pueda salir adelante. ¿Sí me explico? En Cuba es gratis, es distinto el sistema, pero son dos sistemas diferentes, pero que en últimas terminan dando como lo mismo. En Colombia, por ejemplo, un pelado para estudiar tiene que la familia tener plata o ser alguien que esté por fuera de la curva. Por fuera de la curva son las personas que son superdotadas, que son 1 de cada 50 personas y que son brillantes y que obviamente por más dificultades que tenga pueden nacer en el peor barrio de Colombia, pero por la capacidad que tienen van a salir adelante, o sea, nacen con unos dotes intelectuales o unas capacidades que les permiten sobresalir, no importa la adversidad, porque la inteligencia pues genera esas diferencias en performance y le permiten a uno de pronto salirse de la curva, de la norma, y entonces a uno no le toca sufrir lo mismo que sufre todo el mundo, sino que como es más inteligente, entonces se descubre más rápido qué tiene que hacer para escaparse del sufrimiento. Sí, senador. Uy, qué respuesta tan larga. No me pongan a hablar de eso que me alargo mucho. Tranquilo, súper bien, estamos felices de que dé cuerda hablando justamente porque es su tema y justamente el problema de la salud en Colombia, como usted lo dice, pues es la gente que está buscando hacer negocio con nuestra educación, con nuestra salud. Entonces, justamente, quitémosle ese negocio a esas personas porque nos están dañando de forma estrepitosa. Entonces, como para relajarnos un poco porque estamos muy estresados. Yo me estreso cuando hablo de eso también porque me parece impresionante que nuestra plata, la plata de la salud se la estén robando justamente. Entonces vamos a calmarnos. Viene la canela en el carajillo, Tatiana. ¿Qué canela viene? Llegó el momento dulce. Aquí tenemos una sección donde colocamos un extracto de una canción y la analizamos un poquito. Aquí tenemos en común que el autor se llama Juan Luis Guerra. Entonces tenemos a Juan Luis. Vamos a escucharla entonces. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que las dos se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Y eso fue el Niágara en bicicleta. Wow. Entonces, senador, ¿qué le viene con esta canción a la mente? Pues lo que está pasando en Colombia ahora, ¿no? Eso es básicamente lo que nos está pasando con el sistema de seguridad social en Colombia. O sea, es muy triste, pero sí, eso es lo que nos está pasando. Es la falta de recursos, es la desidia de un sistema que pues de alguna manera con esta pandemia nos ha mostrado pues todas las dificultades que tenemos para que la gente pueda acceder a una atención adecuada en salud. Y yo diría más, yo diría que el disco pues es que es un disco muy sentido en ese sentido, que dice exactamente
lo que nos está pasando, que los médicos se fueron, que no hay anestesia, que se bebieron el alcohol y el hilo de coser, que las pistas se perdieron, se roban la salud. Y aquí en este país ocurre exactamente lo mismo. Eso es lo que ocurre. Por eso la estrategia es quitarle la plata a donde uno la pueda vigilar. Es sacar la plata y ponerla en un lugar donde uno la pueda vigilar. No es dejarla ahí, porque dejarla ahí es lo mismo. El problema es la plata, el problema no son las figuras, las formas. El problema es de plata. Entonces, como la plata se la roban, quitemos la plata y pongámosla en otra parte donde todos los colombianos podamos saber qué está pasando con ella. Es lo más sano. Que el ADRES maneje la plata y no se la entregue a ningún EPS para que ellos paguen. El ADRES es el que debe pagar directamente a todo el mundo y ya. Pero no las EPS, eso no funciona bien porque vuelven y se pierden las pinzas, se pierde todo. O sea, ¿qué es lo que ha venido pasando en este país? Claro, senador. Y este gran problema de salud en Colombia, estructural, clarísimo, ¿inició en este momento de pandemia o viene de tiempo atrás? No, esto es hace mucho tiempo. Yo diría mira, es que desde que inició la ley se empezaron a robar la plata. El primer escándalo fue en 1999 con Café Salud, no, con Salud Cop. Después eso se complicó y se les enredó. 2004 ya se empezó a magnificar, en el 2009 ya estalla el escándalo, y estamos hablando, oiga, es que cuando el escándalo estalla en el 2009, 2010, están hablando de 10, 12 billones de pesos. O sea, unas cantidades de plata astronómicas. Se quiebra el sistema, acuérdense que hubo que rescatar el sistema, se convierte en Café Salud, pasa a Café Salud y vuelven y se roban la plata. Pasa Medimas o sea, es porque hemos estado ya encima estos últimos 3 años que hemos logrado evitar más desfalcos más grandes y todavía siguen habiendo anormalidades, irregularidades. Pero ese ha sido el eterno problema, que la plata, o sea, la plata hay que dejarla en una parte donde nosotros todos los colombianos le podemos hacer seguimiento. Ese es el problema principal, siempre ha sido parte del problema, siempre. Entonces a los médicos les pagan mal, no solamente a los médicos, a todo el talento humano en salud. A las clínicas no les dan la plata, ¿sí o no? A los pacientes los ponen a esperar por el servicio y la salud pública no se hace. Por eso entonces, para que los médicos, a las enfermeras y a todo el talento humano no le paguen mal, entonces pongámoslos en un régimen distinto y de la platica sale de donde tiene que salir. Para que las clínicas y los hospitales no les retengan la plata, les paga directamente el ADRES. Para que la salud pública funcione, la hace el gobierno nacional. Y puede hacerse a través de los entes territoriales, pero con políticas claras. Y para que la salud pública funcione, debe ser así, o sea, no se puede hacer de otra manera. Entonces, básicamente, si las cosas se hacen así, pues ya la plata no es el problema. Ya es que ya las cosas deben funcionar de manera más eficiente. Y es que el de salud ha hecho muchos esfuerzos, ha intervenido, ha liquidado, y vemos que ni siquiera con las superfunciones de la superintendencia, Fabio ha intentado hacer las cosas bien y nos damos cuenta que no es suficiente. Y también quería preguntarle, ahorita que tocamos un poquito el tema de las ESES, sabemos que con la ley 100 del 93 los hospitales se convierten en ESES, es decir, se convierten en empresas sociales del Estado que son empresas. ¿Considera que esto fue un acierto o que fue un error? Mire, a ver, 2 cosas. Les cuento una discusión muy que viene al tema. Cuando estábamos discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación, una de las propuestas de este gobierno era hacer unos planes de rescate fiscal donde los hospitales que tuvieran riesgo fiscal deberían ser cerrados. Y obviamente, pues que los hospitales que presentan riesgo son la mayoría de los públicos. ¿Sí me explico? O sea, las ESES que están en riesgo son las ESES públicas, las que pertenecen a los departamentos y a los municipios, que en su mayoría son las que están quebradas. ¿Por qué? Porque ellas reciben los pacientes que nadie quiere recibir y porque son las menos preparadas para filtrar, por ejemplo, la población que le genera más gasto, solo por darle uno de los motivos. Entonces, cuando eso ocurrió, tuvimos una discusión muy fuerte con el entonces ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, donde yo le decía que eso era un tema
de acceso a salud, que si ellos cerraban esos hospitales, pues en la ruralidad del país, que viven 14 millones de colombianos, iban a desaparecer el 93% de los hospitales, porque el 95% de las ESES en la zona rural del país son públicas. Obviamente que no tienen, obviamente que funcionan, pero prestan un servicio. Entonces, no fue un desacierto. El desacierto vuelve a lo mismo, a la plata. Por eso, si nosotros lográramos que la plata de la salud pública, el recurso de salud pública lo administrara el gobierno nacional y lo canalizara a través de los hospitales públicos del país, eso resucitaría las ESES porque tendrían un recurso anual para hacer sus campañas de promoción y prevención en la ruralidad, que es donde casi no hay acceso y donde se pueden prevenir mucho las enfermedades, y tendrían garantizado un acceso que no dependería de las EPS, de que las EPS les paguen las cuentas. Si lo del ADRES cambia y les paga directamente, ya esas platas no dependerían de las EPS y eso rescataría las ESES. O sea, el problema es el flujo del dinero. Siempre ha sido, el problema ha sido el dinero. Lo bueno que trajo la ley 100 ni siquiera es la cobertura. Lo bueno que trajo la ley 100 es que monetizó el sistema. Le ha dado recursos abundantes a través de los impuestos al sistema de seguridad social en salud. O sea, este es un sistema que tiene plata, o sea, la tiene. ¿Sí me explico? Pero que obviamente que por las vejaciones que ha habido, las manipulaciones, no llega donde debe llegar. Perfecto. ¿Qué tal si para seguir hablando de cómo se roban la platica de nuestra salud, les contamos que en abril la gobernación del Chocó, a cargo del suspendido gobernador Ariel Palacios, firmó un contrato por 1.648 millones de pesos. Esto para dotar al Hospital San Francisco de Asís con cuidados intensivos, dotar la sala de cuidados intensivos. Hasta ahí todo iba normal, pero, escuchen esto, más de la mitad de esos 1.648 millones de pesos salieron en sobrecostos. Entonces, justamente lleva el Chocó 23 años sin camas en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿qué piensan específico de estas situaciones, de este tipo de situaciones que pasan en el Chocó, que son recurrentes? Siempre se nos roba la plata, si no es de la salud, es de la educación, es de todo. Para el Chocó es una región invisibilizada y la plata vuela por otros lados. ¿Qué hacemos allá con la salud? Bueno, yo creo que el problema que tiene el Chocó es porque ahí hay una paradoja, y es una paradoja que llama mucho la atención. El Chocó es una zona muy rica del país, es la zona con más pluviosidad, una de las zonas de más pluviosidad del mundo, donde más llueve, pero no tiene el acueducto de alcantarillado. Es una de las zonas que tiene ríos que podrían darle energía eléctrica no solamente al Chocó, sino a la mitad del país, pero no tienen energía eléctrica. Y aparte de esto, pues el futuro de Colombia está en el Pacífico colombiano, en la biodiversidad, en todo esto. Entonces, el caso del Chocó llama mucho la atención, es porque uno nos explica cómo un departamento con tantos recursos es tan empobrecido, y esto tiene que ver con varias cosas. La primera ha sido un abandono histórico de los gobiernos nacionales y locales, que de alguna manera han dejado unas deficiencias estructurales en el departamento que no han permitido que marche a la misma velocidad que marcha, por ejemplo, Cundinamarca o Antioquia o el Valle del Cauca, por decir algo, por mencionar algunos. Y esto tiene que ver con lo que yo les contaba ahora. Si uno crece, mire, estos días yo tenía ganas de escribir, después de lo que pasó con Anderson Arboleda y con George Floyd, pues no tuve el tiempo porque estuve muy ocupado, pero yo quería escribir. Yo tuve la oportunidad, tengo un amigo que es astrólogo, y yo hablo mucho pues con él de esos temas, a mí me parece muy interesante eso, muy curioso, y entonces yo le dije en un momento, no, pues es que leer la carta astral de un negro es muy fácil. Si usted nace en el Chocó, vean, no hay universidades, no hay acueducto de alcantarillado, no hay electricidad, están los grupos ilegales. O sea, es mucho más factible que una persona que nazca allá. La informalidad es del 80%. O sea, ya el 80% de la gente no tiene empleo. Es muy factible predecir lo que le va a pasar a una persona que nace en el Chocó a una persona que nace en Bogotá, por ejemplo, o en Medellín.
O sea, cambia diametralmente el pronóstico y el curso de vida de un ser humano solo por el punto geográfico donde nació. ¿Sí me explico? Que eso suena jocoso y todo, pero es la verdad. O sea, es la verdad. Y vuelvo y lo pongo en contextos internacionales. Si uno nace en Colombia y quiere ser astronauta, ¿qué? No, pues, perdió el año, hermano. Aquí no hay agencia espacial. Aquí nunca hemos llegado a la Luna. Usted para eso tiene que nacer en China, en Rusia o en Estados Unidos. O sea, si usted quiere ser campeón olímpico, usted tiene muchísimas más probabilidades si nace en Cuba o en Estados Unidos o en un país desarrollado de ser campeón olímpico que si nace en Colombia. Es una realidad, o sea, no es una exageración. Y me salgo un poquito del tema para decir esto, que a mí me parece muy importante, porque muchas veces los eufemistas dicen que es falta, o los de la extrema derecha dicen que es falta de la gente de esforzarse, de la diligencia, mejor dicho, que es que la gente no se esfuerza. Y eso no tiene, o los que están diciendo ahora que es que el autocuidado es lo importante para no infectarse. Y eso es una falsedad. Lo que hace la diferencia entre que un ser humano sea exitoso y otro no, son las oportunidades que tiene la persona en el transcurso de su vida. Eso ya está demostrado con tanta evidencia, tan robusta, que ya eso no amerita, no alcanza, pues como, no vale la pena ni siquiera largarse a arreglar de eso. Hace como 2 décadas salió un estudio que se llamó el estudio de la campana, y el estudio de la conclusión era que los niños asiáticos y los blancos eran muy inteligentes y que los negros y los latinos eran retardados mentales prácticamente. Ese estudio lo publicaron en Estados Unidos, entonces se dedicaron a mirar, pues un estudio de esos pues genera mucha controversia. Cuando estudiaron por estrato social, por acceso a escuelas y por acceso a recursos económicos, a los niños latinos y a los negros, se dieron cuenta que la diferencia no era la raza, que los niños que tenían acceso a educación y tenían acceso a escuelas y tenían acceso a comida y a ese tipo de cosas, tenían el mismo desempeño que los niños blancos y los niños asiáticos. Entonces, ¿cuál era la diferencia? La diferencia era vivir en un barrio de ricos y tener acceso a ciertas cosas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que realmente, y ustedes lo ven en todas partes. Yo les pongo el caso mío. Yo soy un hombre negro, pero tuve la fortuna yo nací en Medellín y tuve la fortuna de ir a una universidad privada y me pude ir del país. Entonces, yo me salgo de la norma en el sentido de que la mayoría de los hombres negros en Colombia no deberían estar en las posiciones que yo estoy, por ejemplo, en este momento. Pero eso tiene que ver con las oportunidades que yo tuve en la vida, no es porque yo sea porque uno muchas veces ve a la gente que dice, no, es que esa gente no le gusta trabajar, es que esa gente tal cosa, o ayer que leí un artículo, es que mire que no les gusta, no se ponen el tapabocas, pues si no tienen plata para comprarlo, hermano. Si no tienen la plata para comprar un tapabocas y entonces la gente no se encierra, y si no tienen comida, ni tienen para pagar los servicios, ni tienen para pagar, entonces ¿cómo lo hacen? O sea, eso uno no le puede pedir a la gente imposibles. La cuarentena en el Chocó es muy distinta a la cuarentena en Bogotá. La cuarentena en Bogotá es con Netflix, hermano, con internet, con sabroso, o sea, es distinto. La cuarentena en el Chocó es a palo seco o en Buenaventura. Entonces, lo que les quiero decir con esto, y lo tenía que echarme esta carreta, es porque es muy injusto con la gente que vive en La Guajira, porque es en todos los extremos. Cuando ustedes miran las irregularidades de La Guajira, del Chocó, de la Orinoquía y del Amazonas en el tema de salud, se repiten, es calcadas las irregularidades, porque son regiones donde no hay vigilancia del Estado, son regiones donde hay unos déficits estructurales históricos. Entonces, por ejemplo, uno habla de promoción y prevención en salud, y para hablar de promoción y prevención no es tener los hospitales, es tener carreteras, tener acueducto de alcantarillado, tener conectividad. O sea, si tú no tienes eso, es mucho más factible. Si, por ejemplo, usted no tiene acueducto de alcantarillado, entonces la probabilidad de que usted le dé disentería es 10 veces más alta que una persona que sí lo tiene. O sea, eso ya se sale de lo que puede hacer un centro de salud o un hospital. Eso ya se sale. Los índices de desnutrición en estas periferias son mayores que en las partes centrales del país. Y obvio que las EPS, por su naturaleza, no ponen servicios ni hospitales de tercer nivel en el Chocó, porque allá no hay la capacidad adquisitiva para pagar esos servicios, que eso también tiene que ver con el que no tengan camas. Entonces, esto que les acabo de mencionar, adherido a una clase política asquerosamente ladrona,
que ha habitado estos departamentos que han sido olvidados, se han aprovechado para robarse los recursos de la salud y se la han robado a pleno día, pues. Los ven saliendo con las maletas de plata y nadie los coge y nunca no les pasa nada. Entonces, eso es lo que yo opino de esa situación, que es una situación que tiene que ver con unos déficits estructurales históricos, donde no hay carreteras, no hay alcantarillado, no hay universidades, no hay nada. Entonces tú naces allá y ya estás llevado al berraco, o sea, nacer allá ya, qué pesar con la gente de allá que me esté viendo. No lo digo de manera peyorativa ni discriminatoria, sino que de verdad que es como una condena, es una condena. Tú naces, por ejemplo, en otro lugar del país o del mundo y tú ya te mejoran las condiciones solo por haber nacido allí. Y eso cambia todas las perspectivas de vida y de funcionamiento de un departamento o de un país. Sí, senador, y es que justamente como usted lo dice, lo hacen en nuestros ojos. El robos justamente que hacen al sistema de salud se ven, los notan, cada día los muestran en los medios de comunicación y siguen pasando. Entonces, justamente aquí en este tipo de conversaciones buscamos soluciones a problemas estructurales como estos, que se nos roben la platica de la salud. Senador, pero ¿qué tal si para finalizar esta gran entrevista terminamos con un tema pues muy controversial justamente, y es la discriminación, un tema más triste diría yo, y es la discriminación hacia el personal médico en este tiempo de pandemia. Decidimos cerrar con ese tema justamente porque son alarmantes las cifras de amenazas hacia el sector médico, se han mostrado indefensos frente a estas amenazas y pues el gobierno parece no actuar, parece que no ha hecho nada para proteger las vidas del personal de salud que está salvando justamente las vidas de la mayoría de colombianos que están con COVID-19. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta? Bueno, aquí hay dos temas fundamentales. Yo he venido insistiendo en que el enfoque no debería ser en las unidades de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque en el momento en que uno de nosotros llegue a una unidad de cuidado intensivo por COVID es porque la promoción y la prevención falló. O sea, ya en ese momento, ya el sistema falló porque de alguna manera no fuimos capaces de prevenir que una persona se infectara. Por eso yo he venido insistiendo en tapabocas masivos, lavado de manos, aislamiento social, como la medida más efectiva demostrada ya para evitar pues contagiarse. En el momento en que uno llega a una unidad de cuidados intensivos ya falló el sistema, o sea, ya ahí perdimos el año. Entonces, para hacer campañas de promoción y prevención se requiere mucha educación de la población para que entiendan qué es lo que está pasando. Y el gobierno nacional falló rotundamente en hacer campañas de promoción y prevención masivas para educar a la población y que entendiera qué es lo que está pasando. La gente sí siente que está pasando algo, pero el gobierno no se ha dado la tarea de educar a la gente de manera adecuada para que no reaccionen de esta manera. ¿Qué pasa cuando la gente no conoce o cuando la gente no es educada? Entra a mandar el pensamiento mágico, Gabriel García Márquez. Y el pensamiento mágico es que la gente se imagina que un rayo cayó o que el día tal alguien le echó una maldición o que por cualquier cosa del universo las cosas no funcionaron y el culpable sea esta persona, porque ese es el razonamiento del pensamiento mágico. Entonces, cuando uno ve gente de la sociedad civil y en su mayoría gente con un conocimiento muy bajo de lo que está ocurriendo, atacando al personal médico, es porque entran a pensar y a imaginarse y a lucubrar una serie de cosas que generan lo que está ocurriendo, que todos sabemos que es falso, pero que como la gente no sabe, pues entra en eso. Entonces, la única manera de acabar por eso es que la religión es tan peligrosa, porque la religión puede obnubilar a las personas cuando es mal utilizada y decirle que hagan cosas que no son ciertas. Entonces, la única manera de acabar con esos prejuicios, con ese estigma, es a través de la educación. O sea, de verdad, a nosotros nos han llegado audios de gente que dice que no vayan al hospital porque allá lo creman sin siquiera hacerles los exámenes, que tal cosa, o sea, unas cosas de locos. Pero créanme que hay mucha gente que se lo cree, especialmente en un país
donde 1 de cada 10 personas puede tener acceso a educación superior y donde muchas de las universidades que son de garaje pues no educan bien a la gente, no le dan pensamiento crítico a la gente. Entonces, ustedes son privilegiados, o sea, ustedes son personas privilegiadas en el sentido de que son educados, tienen léxico, tienen la capacidad de disentir y de discernir, pero créanme lo que la mayoría de los colombianos, si uno lo puede ver por sus escogencias políticas también, se inclinan pues creen en cosas que no son lógicas, que no tienen lógica, que no tienen fundamento y terminan haciendo las cosas que han hecho con el gremio médico. Claro que sí, pasa mucho esta discusión y fue obviamente quería hacerle una pregunta chiquitica, ya que estamos mal de tiempo, respecto del acuerdo de punto final. Fue uno de los puntos importantes que puso en la mesa, que está en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque. Quería preguntarle cómo va esto. Si bien es cierto, la intención era buena, pero ha sufrido pros y contras. La idea era dotar el sistema de salud, pero... Pues les cuento que yo estuve directamente en esas conversaciones con el ministro y fue uno de los que lo impulsó y es más, Carrasquilla solamente quería dar como 3 billones de pesos y en la comisión cuarta yo le hice un debate que de alguna manera logró que aumentaran, no por mí solamente, pero sí jugamos un papel predominante y preponderante en la toma de la decisión de que no fueran 3 billones, sino que se aumentara a 5 y punta, ya casi 7. ¿Qué pasa con la plata de la ley de punto final? La plata de la ley de punto final no ha llegado, no se ha pagado. Nosotros nos reunimos con la gente de ADRES, que es la encargada de pagar, y tenían un problema porque un contrato que tenían para hacer las glosas de las cuentas para pagar se salió chiviado, o como decimos vulgarmente, chimbo. La firma que tenía que hacer la auditoría tuvo unos problemas y eso pues retrasó todo. Por eso es que ese sistema de que sean las EPS las que envían las cuentas, que la clínica, la EPS, la EPS, eso hay que quitarlo. Por eso es que hay que generar esa relación directa entre ADRES y prestadores de servicios para quitar esa talanquera. La iniciativa es buena, se necesita. Hay disparidades en el sentido de que las clínicas y los hospitales hablan de 12 billones de pesos a 14 billones de pesos que se les deben y el gobierno nacional habla de 5 a 7, 8 billones de pesos. Entonces hay una plata que está perdida, pero la plata no ha llegado. Y yo diría que el problema ha sido la intersectorialidad del país. Aquí hay mucha dificultad entre la comunicación de las diferentes entidades. El otro problema es que el Ministerio de Salud tiene que ir a pedirle permiso al ministro de Hacienda para el manejo de las platas. Eso también genera dificultades. Y es una intención buena, pero este gobierno ha sido muy paquidérmico. Este gobierno es muy ortodoxo, muy lento, no funciona con velocidad. O sea, realmente ha habido un desastre en el manejo de ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hace 3 semanas la plata de la ley de punto final no hubiera salido? Medio de una pandemia. La plata de la pandemia ya nos dimos cuenta por lo del observatorio fiscal que tampoco fue lo que dijeron que fue. Le dijimos que hiciera lo de los tapabocas masivos, tampoco lo hicieron. Los ventiladores siquiera para esta época no han llegado. Vea, hombre, yo soy un hombre moderado en mis opiniones, respetuoso. Yo creo que esta pandemia no vino con manual de instrucciones, pero definitivamente el manejo no ha sido el mejor. O sea, muchas fallas, peleas inocuas por pequeñeces, no resuelven los problemas de la gente. La renta básica. ¿Ustedes cómo pretenden? Mire, Colombia tiene una informalidad en condiciones normales antes del COVID que es promediado del 54 al 60%. O sea, gente que le toca salir todos los días a ver cómo rebusca algo en la calle. Entonces llegamos a la pandemia, ya tenemos niveles de desempleo que son del 20%. O sea que la informalidad debe ser del 65-70%. Entonces, ¿ustedes cómo le dicen a la gente que se quede encerrada en casa en medio de una cuarentena sin comida y sin tener cómo pagar los servicios? Es que mire, de verdad, hombre, o sea, nosotros hicimos un ejercicio muy simple la semana pasada de salir a la calle a preguntarle a la gente el tema de los tapabocas y ahí la gente lo compra y se lo pone 2 semanas. Un tapabocas desechable sirve un día, 8 horas.
pues, de verdad, o sea, cosas simples, soluciones que se hubieran podido hacer de manera simple, pero que este gobierno por alguna razón tomó la decisión de no hacerlo. Senador, es que vivimos en un país donde lo que menos tiene sentido es el sentido común. Tal cual, Justamente así estamos es. muy mal y sí, pues sí, exacto. Entonces esta entrevista justamente nos ha mostrado y concluido ese tipo de cositas. Entonces, ¿qué tal si para cerrar, estimadísimos nosotros, le pedimos un mensaje escuchando y quieren hacer política, tienen miedo porque son muy jóvenes? Le pedimos un mensaje de hacer política, qué pena, es que se te cortó, no sé. Un mensaje para los jóvenes que quieren hacer política. Como nos ven Ah, tantos ya, jóvenes, siempre claro. cerramos con la No, pregunta. a ver, yo pienso que la política es muy compleja, quita mucho tiempo, pero también da muchas alegrías y da muchas satisfacciones. Yo pienso que los jóvenes son los que pueden cambiar este país. Definitivamente, nosotros lo que necesitamos es gente diferente para que entre a la arena política y cambie esto y que no les dé miedo. Ya la gente cambió la manera de votar. Mucha gente que ya vota por propuestas, no por personas. Y en ese orden de ideas, yo sí definitivamente invito a los jóvenes y que miren lo que ha venido pasando a nivel nacional, en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga, en Cali, con gente como joven, por ejemplo, en varias partes del país que se ha metido a hacer política y lo ha logrado llegar sin invertir casi plata, con campañas en redes sociales y que están jugando un papel importante en el consejo, o gente diferente que ha llegado a las alcaldías o a las gobernaciones, pero haciendo campañas de manera diferente, con gente joven, con gente que piensa diferente a cómo debe ser el país. Entonces yo definitivamente ojalá que todos, madre, se pudieran meter para que cambiemos esto. Claro que sí, pero es importante no solamente llegar, sino también llegar informados, llegar leídos sobre lo que está pasando en nuestro Claro, país. Porque pasa que muchas veces se tiene el tiempo, pero no se tiene la disposición o no se tiene la información. Entonces, pues es aprovechar ahorita, estamos en una época, estamos en un momento histórico donde tenemos todas las herramientas para poder hablar, para poder discernir, para poder tener argumentos. Y justamente en eso nos enfocamos los carajillos. Aquí nuestra idea es justamente eso, dejar en el tintero diferentes problemáticas, diferentes perspectivas, soluciones y siempre la invitación es esa, la invitación es a participar, a ser parte, pero también a formarse no necesariamente con un título profesional, pero sí estar enterado sobre cómo es que funciona y qué es lo que está fallando en nuestro país. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un gusto tenerlo aquí en Los Carajillos. muchísimas gracias a ustedes por la invitación y de verdad que un rato muy agradable, que estén muy bien y a todos los televidentes, muchas gracias por el tiempo que se gastaron con nosotros. ¿Cómo apareces en redes? Juan Luis Casco, en Twitter y en Facebook y en Instagram. Listo, nosotros somos Los Carajillos, nos encuentran como L Carajillos en todas las redes sociales y hoy particularmente tuvimos muchos problemas de redes, esto no suele pasar con mis compañeros, pero bueno, igual fue una charla muy agradable y un espacio muy entretenido. Muchísimas gracias por su tiempo, senador, y gracias a todos. Les mando un abrazo Muchísimas gigante. gracias a ti, que estés muy bien. Chao. Igualmente.